Bienvenidos a su programa Una cita con la Biblia. Este es el programa de discipulado en la lección número 1. La lección número 1 la denominaremos las Sagradas Escrituras. Oramos a Dios para que Él derrame bendición y comprensión de lo que aprenderemos en esta hermosa tarde, esta hermosa mañana o esta hermosa noche, dependiendo en qué lugar del mundo usted nos escucha. En primer lugar, queremos establecer que esta primera unidad se va y la vamos a distribuir en 3 lecciones. Primero veremos lo que es en sí, lo que son las Sagradas Escrituras en la lección número 1. En la lección número 2 estaremos viendo la Trinidad eterna y la lección número 3, la doctrina de la salvación. Haré los énfasis correspondientes para ubicarnos en la respectiva materia y entramos de esta forma a desarrollar lo que será nuestra primera unidad, denominada la doctrina básica. Esta primera unidad tiene el propósito de fundamentar la vida del discípulo en los sólidos principios de la palabra de Dios, lo cual constituirá los simientes o los cimientos, mejor dicho, de una vida cristiana sana y fructífera. Esa unidad de la cual les hablo es eminentemente doctrinal. Se requerirá que el discípulo aplique a su vida cada uno de estos principios estudiados. Solo así podrá haber realizado los propósitos por los cuales Dios le ha permitido incorporarse al programa de discipulado. ¿Qué son los objetivos entonces que perseguimos? Al final de esta unidad, los discípulos serán capaces de comprender la naturaleza del Dios Trino revelado a través de su palabra, entender la obra redentora que Cristo ha efectuado en nuestras vidas y también aplicar en una forma práctica los principios de vida cristiana que le llevarán a su crecimiento espiritual. Buscamos eso en ese primer objetivo y entonces preparamos Biblia, preparamos cuaderno, lápiz, aquello que sea y que usted considere necesario para tomar los debidos apuntes que le serán útiles en el momento en que sea requerido. Iniciaremos entonces nuestra primera unidad, la lección número 1, a la que titularemos las Sagradas Escrituras. Y tenemos una lectura en San Juan, capítulo 5, y en el versículo 39. Para efecto de estudio estamos utilizando la versión Reina Valera del 60. Si usted tiene otra versión, no hay ningún inconveniente, siempre y cuando tengamos en cuenta que vamos a estar estudiando entonces la escritura y en función a las versiones hay que tener a veces en cuenta que hay ciertas diferencias, pero no hay problema en el sentido de que podamos estar entonces nosotros coordinados y comprendiendo qué es lo que estamos leyendo. Dice Juan capítulo 5 versículo 39. Vosotros investigáis las Escrituras, ya que creéis tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Oiga bien y escuche lo que se encuentra, ¿no? en esa lectura. Algunas partes de la Escritura deben ser corroboradas y en el sentido de que necesitamos estar precisos en la lectura, voy a leer entonces otra versión para que veamos que hay algunas diferencias. Más que todo, diferencias no en el sentido de lo que representa la palabra, sino que cómo podemos nosotros interpretarlas. San Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
Vea cómo hay cierta variación en una versión y en una segunda versión. Yo prefiero, en términos de los estudios que se realizan, utilizar la última versión, es decir, la que leí, que es la versión Reina Valera de 1960. Hay tres cosas importantes que necesitamos considerar y atesorar cuando se está iniciando el estudio de las Sagradas Escrituras. En primer lugar, es necesario darle a la Biblia una justa valoración. Desde un inicio debe dársele el valor que merece este libro sagrado, denominado la Biblioteca Divina. Segundo, la apertura de nuestro corazón, mente y voluntad para tener una comprensión y un entendimiento más amplio de las Escrituras y su contenido. En tercer lugar, una buena actitud, eso es importante, y participación para escudriñarla a fondo, a fin de encontrar las respuestas necesarias que satisfagan las expectativas que tengamos al respecto. Antes de introducirse en un estudio sistemático de las enseñanzas contenidas en la Biblia, es necesario que el discípulo adquiera una clara concepción de su valor como revelación directa de Dios para el hombre, y que como tal crea que es infalible y totalmente digna de confianza. Al finalizar esta lección, cada uno de nosotros tendrá la convicción de que sus enseñanzas son las que Dios quiere para él y se sentirá dispuesto a usarla como su infalible texto de consulta y como la más perfecta norma de fe y conducta para su vida. Vean cómo esos tres elementos son importantes. Las Escrituras, como decimos, hay que verla y entender tres cosas importantes: la justa valoración, la apertura de nuestro corazón, mente y voluntad para tener una comprensión y entenderla a su amplitud. Y tercero, una buena actitud y participación para escudriñarla a fondo. Con esto, mis hermanos, les menciono que es entonces algo fundamental en nuestra vida tener claro esos elementos. De esa manera llegaremos a entender cuál es la voluntad de Dios magnífica, perfecta y divina para cada uno de nosotros. Esto entonces nos lleva a ampliar lo que es en sí, en esta primera unidad, y conocer o determinar cuál es el origen divino de las Escrituras. La Biblia es la palabra inspirada de Dios, a través de la cual Él habla y se revela al hombre, tanto en su naturaleza como en sus propósitos. En primer lugar, escudriñemos qué significa que es inspiración divina, qué es, de qué trata, a qué se refiere cuando dice que la Biblia tiene un origen divino, es decir, fue inspirada por Dios. El apóstol Pablo nos enseña que toda la Escritura es inspirada divinamente, es decir, es inspirada por Dios, lo cual le da la potestad de transformar positivamente la vida de los hombres. Vea entonces que la Biblia es un libro inspirado por Dios, que su lectura y su conocimiento y su búsqueda y su interpretación lo que trata es fundamentalmente es de transformar la vida de las personas. En 2 Timoteo, hablando de lo que menciona Pablo en la Escritura, en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia
Y el verso 17, vea el propósito, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Algunas definiciones de inspiración divina que hemos recopilado desde la teología sistemática y bíblica, nosotros encontramos aquí 3 elementos que quiero compartir con cada uno de ustedes. Primero, cuando habla y dice a qué se refiere inspiración divina, tiene que ver con que es la influencia sobrenatural del Espíritu de Dios ejercida sobre la mente del hombre. Influencia que capacitó a los profetas, a los apóstoles, escritores sagrados para exponer la verdad divina sin mezcla de error. Nosotros, como hijos de Dios, cristianos evangélicos, creemos que la Biblia no muestra errores. Otro elemento que determina por qué consideramos que la Biblia es de inspiración divina es que la Biblia es un poder inexplicable que el Espíritu Santo, el Espíritu Divino ejerce en los autores de las Escrituras para guiarles, aún en el empleo de los vocablos que se deben usar, y preservarles de todo error u omisión. También podemos decir que es una inspiración divina porque es un soplo recio, contiene de Dios su conciencia, es decir, consciente de Dios en el hombre, capacitando a éste para expresar la verdad. Las Escrituras son el resultado de una influencia divina sobrenatural en los hombres que estuvieron dispuestos a abrir su corazón y voluntad y ser guiados por el Espíritu Santo a escribir las revelaciones de Dios para la humanidad. Eso tiene que ver entonces con que las Sagradas Escrituras son de inspiración divina. Ahora, esto nos indica por qué decimos que es de inspiración divina. Ahora determinemos por qué nosotros tenemos la plena confianza y seguridad de que la Biblia es inspiración de Dios. Primero, es inspiración divina la Biblia, divina y no humana, como lo decíamos en 2 Timoteo 3:16. No dependió de la inteligencia o la capacidad natural de los escritores. Ellos solo fueron instrumentos del Espíritu Santo. La Biblia es única y no común. 2 de Pedro 1:20. La inspiración solo vino sobre algunos siervos escogidos por Dios y no a todo el pueblo. La iluminación del Espíritu Santo para entender la palabra sí es para todos los hijos de Dios en todas las épocas. Repito, la inspiración solo vino sobre algunos siervos que Dios escogió y la iluminación del Espíritu Santo para entender la palabra sí es para todos los hijos de Dios que confiesan el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Un tercer punto que habla de la inspiración de la Biblia es que la Biblia es viva y no mecánica. El Espíritu Santo usó las facultades del hombre produciendo un mensaje divino, pero con las características de la personalidad del escritor. ¿Ya? Eso le da vida a la palabra. No es un libro que leemos una vez y ya nos olvidamos de él. No, es un libro abundante en su contenido, en su aplicación, es un libro vigente, es un libro profundo que muestra los tesoros más amplios y más grandes del corazón de Dios. La Biblia es inspiración de Dios porque es completa. La Biblia no es un libro parcial. Ya lo decía 2 Timoteo 3, del 15 al 17. No hay ninguna porción de la Biblia que no provenga de Dios y que no pueda influir en el hombre. Por otro lado, decimos que la Biblia es verbal y no es conceptual.
Dios no inspiró pensamientos o conceptos vagos en la mente de los escritores, sino que habló claramente para que transmitiesen ellos mensajes claros, mensajes precisos, mensajes bien definidos. La veracidad de las Escrituras es corroborada por el Espíritu Santo. Es necesario comprobar la verdad de las Escrituras a través de evidencias concretas. Es por ello que hemos de pedirle al Espíritu Santo que nos revele y nos enseñe todos aquellos misterios encerrados en sus líneas. Puede leer 1 Tesalonicenses 2:13, Hebreos 4:2 y, como mencioné, Juan 5:39. Amados hermanos, entonces, en lo que hemos inicialmente abierto nuestro corazón y nuestras vidas al Señor, en lo que son las Sagradas Escrituras, uno es que el origen de las Escrituras es divino, y eso lo tenemos entonces y lo debemos tener claro y preciso en nuestro corazón. Un segundo elemento que da la clave por qué nosotros realmente entendemos y comprendemos la Biblia como un libro sagrado, un libro santo de Dios, es el canon bíblico. Debo explicar qué significa la palabra canon, que viene de la raíz que significa caña, la cual se utilizó para medir. Eventualmente llegó a tener el significado de norma. También el concepto o la palabra canon se utilizó para expresar lo que llamaríamos una regla de fe o una norma por la cual hemos de medir o evaluar una cosa. El término canon referido a las Escrituras significa una lista de libros oficialmente reconocidos y aceptados como de origen divino. Una cosa debemos recordar, y es que la Iglesia no creó el canon o los libros incluidos en lo que llamamos a Escrituras. Más bien la Iglesia reconoció los libros que fueron inspirados desde su comienzo. Estos fueron inspirados por Dios al ser escritos. Josh McDowell nos da evidencia de que existe entonces, o que exige más que todo, un veredicto. Hay pruebas a las que se sometía un libro para incluirlo en el canon. Esto para diferenciar un poco aquellos libros que, según la Iglesia evangélica, reconoce como el Antiguo y el Nuevo Testamento, los 66 libros, de los cuales 39 corresponden al Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que está compuesto por 27 libros. En otras denominaciones reconocen adicionales a estos otros libros denominados deuterocanónicos o apócrifos, en virtud de que el reconocimiento a través del canon bíblico de los otros libros son y se aprecian como que tienen más historia que inspiración divina. Ese tema lo vamos a abordar en un momento más adelante. ¿Por qué decimos que estos libros son escritos o inspirados por Dios? Para que fuesen escritos por los hombres escogidos. Heiser y Nix hablan de 5 principios básicos que eran usados como guía para determinar si un libro era o no canónico. Primero, hay una serie de preguntas al respecto. ¿Es autoritativo? ¿Provino de la mano de Dios? ¿Viene este libro con un divino "así dice el Señor"? Segundo, ¿es profético? ¿Fue escrito por un hombre de Dios? Tercero, ¿es auténtico? Los padres de la Iglesia eran partidarios de la política de "si estás en duda, deséchalo". Cuarto lugar, ¿es dinámico? ¿Tiene el poder de Dios que transforma las vidas? Quinto, ¿fue recibido, leído y usado? ¿Fue aceptado por el pueblo de Dios?
El apóstol Pedro reconoció las obras de Pablo como escrituras, al mismo nivel que las escrituras del Antiguo Testamento. Eso lo encontramos en 2 de Pedro 3, del 15 al 16. Analizando lo expuesto anteriormente, entonces podemos llegar a la conclusión de que los 66 libros de la Biblia cumplen todos los requisitos estipulados para considerarse libros de inspiración divina y por lo tanto pertenecen legítimamente al canon bíblico. En cuanto a la inspiración verbal de las Escrituras, la primera declaración de fe de la Iglesia de Dios a la cual pertenezco, dice textualmente: creemos en la inspiración verbal de la Biblia. Las Sagradas Escrituras afirman ser inspiradas y un examen de ellas revela el hecho de que su carácter sustenta esa afirmación. La Biblia fue escrita por hombres cuya honestidad e integridad no puede ser puesta en tela de juicio. Respecto a su contenido, encierra la revelación más sublime de Dios que conoce el mundo, influyendo en la conducta del hombre, de tal manera que lo conduce a Dios. Por inspiración verbal de la Biblia, entonces, hemos de entender el hecho de que Dios inspiró tanto los pensamientos de los escritores como las palabras que debían usar para comunicar esos pensamientos. De hecho, son las palabras el medio favorito que Él usa para revelarse al ser humano. Ejemplo, vino a mí palabra de Jehová. Di a este pueblo, así ha dicho el Señor, etc. Son expresiones comunes con que los escritores inician varias partes de su libro como para dar a entender que ellos eran nada más que transmisores de un mensaje específico que Dios les había dado, precisamente en parábolas. 2 de Pedro 1:21. Seguidamente vemos que existen evidencias de la inspiración divina de la Biblia. ¿Cuáles son esas evidencias? Estudiamos entonces el primer elemento, su exactitud. La Biblia es exacta, de tal manera que no hay contradicciones en su contenido. Si bien sus detractores se han afanado siempre por encontrarlas, si las hubiere, serían solo aparentes, pues un examen minucioso demostraría lo errado de tales pretensiones. Quiere decir entonces que una evidencia de que la Biblia es inspiración divina es que es exacta. Anote ese elemento que es muy importante, porque el que cree, el que confía que esta palabra es exacta, entonces creerá y confiará a plenitud en todo lo que ahí se dice, todo lo que ahí se menciona, todo lo que ahí se describe. Lo va a apreciar, lo va a atesorar y lo va a hacer parte de su vida. El segundo elemento sobre las evidencias de la inspiración divina de la Biblia es que la Biblia es y expresa en todos sus libros unidad. El segundo elemento entonces es su unidad. La Biblia contiene 66 libros. Fue escrita por unos 40 autores diferentes durante un periodo aproximado de 1600 años. Abarca una gran variedad de asuntos. No obstante, mantiene una unidad de tema y de propósito que se puede explicar solamente si se admite que fue dirigida por una mente maestra. Lea Lucas 24, 25 al 27 y del 44 al 46. Entonces, dos evidencias de la inspiración divina de la Biblia
En primer lugar, su exactitud. En segundo lugar, su unidad. Otro elemento clave es que la Biblia es ilimitada en su contenido. Los libros seculares, es decir, los libros que escriben los hombres, son muy buenos. Y por muy buenos que sean, pueden leerse una sola vez y con eso a veces basta. Pero la Biblia se puede leer muchas veces sin que se logre sondear sus profundidades o sin que se pierda el interés por su lectura. Ya lo decíamos en Juan 5:39. Otro elemento que habla de la inspiración verbal y la inspiración divina de Dios en la Biblia, en las Escrituras, es su extraordinaria circulación, habiendo sido traducida a centenares de idiomas y leídas en la mayor parte de los países del mundo. Es incuestionable su circulación e invulnerabilidad. Otro elemento es su actualidad. Es uno de los libros más antiguos, pero a la vez es el libro más moderno. El alma del hombre jamás dejará de necesitarla. Mientras el hombre anhele a Dios y aquello que es eterno, querrá la Biblia. Isaías 48. Punto número 6, su extraordinaria preservación frente a la persecución y a la oposición de la ciencia. 7, sus muchas profecías cumplidas. Mateo 1, 22, 23, 2, 17, 18, 4, 14, 16 y Marcos 1, 2 y 3. Hablemos entonces de las versiones de la Biblia. El discípulo que ama las Escrituras tiene hoy a su alcance una gran variedad de recursos bibliográficos para satisfacer todas sus ansias de saber más de la palabra de Dios. El mayor de dichos recursos es la gran cantidad de versiones y estilos de Biblias que se han producido en los últimos años y que llenan los estantes de toda librería cristiana. Ahora, si bien es cierto, es el libro más vendido en el mundo, mis apreciaciones es que no necesariamente ha de ser el más leído del mundo. Es decir, tenemos nuestras Biblias, más de una en nuestra casa, y no necesariamente son objeto de lectura de parte nuestra, que ese es algo que tenemos que aprender nosotros a desarrollar y tenemos que aprender a leer las Escrituras, porque en ellas nos parece que encontramos la vida eterna. Ahora surge aquí una pregunta: ¿cuál es la mejor Biblia? Una pregunta que muchos nuevos cristianos se plantean. Nosotros no tratamos de responder si hay Biblias mejores o peores. La Biblia es la palabra de Dios, aunque en estos tiempos podemos encontrar adulteraciones hasta en las Sagradas Escrituras. Es necesario entender la diferencia entre una versión y una edición de estudio de la Biblia. Las versiones de la Biblia en español, una versión de la edición de la Biblia donde se han revisado las fuentes bibliográficas originales, o sea, los manuscritos, y se han introducido cambios sustanciales, especialmente en el aspecto lingüístico. Entre esas versiones católicas más conocidas están la Nácar Colunga, Torres Amat, Latinoamericana y la Biblia de Jerusalén. En cuanto a las versiones evangélicas, las más conocidas son la versión Reina Valera. Es la Biblia más usada de todos los tiempos, en todo el mundo, sobre todo de habla hispana. Fue traducida inicialmente por Casiodoro de Reina en 1569 y fue revisada en 1602 por Cipriano de Valera. Posteriormente se han realizado constantes revisiones a la misma versión: 1909, 1960, 1977 y 1995. La revisión más aceptada y más usada entre los creyentes de habla hispana es la de 1960.
Esta es la Biblia por excelencia en todo culto evangélico, en todo texto de enseñanza cristiana, en toda conferencia y en toda porción bíblica que se reparte por las calles. En tal sentido, esta es la Biblia más recomendable para cualquier cristiano hispano parlante. Los críticos de esta revisión dicen que se basa en un manuscrito latino tardío, el Textus Receptus, y que por tanto no es confiable en su totalidad. Sin embargo, podemos remitirnos a algunas pruebas y afirmar que su lectura ha conducido a millones de personas a Cristo por más de 4 siglos. También encontramos la versión popular, ejemplo claro del tipo de Biblia que se denomina también Dios llega al hombre y Dios habla hoy. Salió a luz pública en el año de 1966. Es una versión que toma como base textual los manuscritos griegos y usa un lenguaje más accesible a la persona común de nuestro tiempo. No obstante, aunque es una labor muy loable de sus editores, en innumerables pasajes se pueden notar distorsiones al texto original. Por ejemplo, uno lee Mateo 1:25, donde se hace una notable concesión al dogma católico romano de la virginidad perpetua de María. Vale la pena mencionar también que en esa versión se han incluido los libros deuterocanónicos o apócrifos, los cuales tradicionalmente solo han sido parte de las Biblias católicas, ya que los evangélicos no los consideran inspirados divinamente. Otra versión que encontramos en el ambiente, en el mercado, es la Biblia de las Américas. En 1973 se publicó inicialmente el Nuevo Testamento y en un intento de tener una versión para el hombre de la calle, diciendo esto entre comillas, pero con la exactitud de los textos originales más confiables. Encontramos también la nueva versión internacional. El Nuevo Testamento se publicó en 1979 y se considera una versión con gran fidelidad al original griego. Aquí podemos concluir que debido a que los idiomas originales en que fue escrita la Biblia, el hebreo, el arameo y el griego, son muy diferentes en su estructura al español, es una tarea muy complicada o compleja poder encontrar una exactitud absoluta en cualquier versión. Pero la palabra de Dios sí es exacta y no importa la versión que usemos. Podemos estar seguros de que el Espíritu Santo nos librará del error y nos guiará a toda verdad. Él es nuestra garantía absoluta de que esa palabra llega a nosotros tal como fue revelada desde el principio. También podemos mencionar que hay Biblias de estudio. Una Biblia de estudio no es una nueva versión, sino una edición que contiene comentarios al texto bíblico y diferentes ayudas para facilitar el estudio de la Escritura. Entre las más usadas están la Biblia de Estudio Pentecostal, la Biblia Plenitud, la Scofield, la Thompson, todas ellas de la versión Reina Valera de 1960. También se ha publicado recientemente la versión popular en edición de estudio y la versión Reina Valera 1995. Bien, seguramente usted está ahora plenamente convencido de la inspiración divina de la Biblia. Ore fervientemente para que Dios le dé el discernimiento, que le permita hacer suyas todas y cada una de las promesas y enseñanzas que ella contiene. Busque cada día nutrirse en sus páginas, porque con su contenido puede uno hacerse sabio para la salvación, porque la fe en Cristo Jesús es la que realmente nos ha de salvar. Es necesario creer plenamente en la inspiración divina de las Escrituras, considerando el testimonio del Espíritu Santo superior a todo argumento. La palabra es el único testimonio adecuado con respecto a Dios.
pero no podrá ser creída verdaderamente por el hombre hasta que no haya sido tocado internamente por el testimonio del Espíritu Santo que habló por medio de los profetas. Oramos a Dios para que la comprensión de la Escritura venga por la revelación que Dios, el Padre, a través de su Espíritu Santo, le revelará a su Hijo Jesucristo. De esta manera, concluimos nuestra primera lección de la primera unidad que hemos titulado Las Sagradas Escrituras. Recuerde, este es su hermano Aníbal Montoya, en su programa Una Cita con la Biblia, programa de discipulado, unidad 1, primera clase, el tema, la salvación. La inspiración divina de Dios en su palabra y las sagradas escrituras. Dios me lo bendiga. Buenas noches, buenos días o buenas tardes. Independientemente de donde se encuentre, hay un Dios que le ama. Búsquele y séale fiel porque Él viene pronto. Amén.